Pablo a los Filipenses. Hablamos un poco, hemos estado hablando por los pasados 3 domingos acerca del libro de Filipenses, acerca del anhelo, del deseo del apóstol Pablo hacia esa iglesia que él había fundado, había comenzado la obra allí con Lidia, ¿verdad? La vendedora de púrpura, a lo cual también estaba el carcelero y su familia. Y se cree también que esta mujer que tenía un espíritu de posesión, ¿verdad? Que estaba espíritu de adivinación, se congregaba ahí también. No lo tenemos directamente en la Biblia, pero según dado el caso de la gente que era liberada en aquellos tiempos, ellos venían y servían a Dios. Y la semana pasada hablamos acerca del valor, de la valentía del apóstol Pablo, de aceptar su situación y también de estar orgulloso, sentirse orgulloso de lo que él estaba padeciendo, porque a causa de ese padecimiento, dice la palabra del Señor, él estaba siendo motivo de aliento, de esperanza hacia otros hermanos, que dice que cuando veían las cadenas de él y su encarcelamiento, cuando veían que él estaba siendo atribulado, ellos, en vez de amedrentarse, dice, no se intimidaban, sino que seguían adelante predicando la palabra del Señor. También hablamos acerca de aquellas personas que predicaban o por envidia o por cualquier otra cosa, pero dice, yo me gozo que el evangelio, ¿verdad?, que siga siendo predicado. Entonces, el verso 29 del capítulo 1 dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Vamos a orar para empezar la enseñanza. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora de la mañana una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra. Señor, te rogamos, Señor, que esta palabra viva, Señor, eficaz, verdadera, Señor, que quebranta como un martillo, que corta como una espada, Señor. Habla en nuestra vida, Señor, y podamos entender, bendito Dios, y deleitarnos en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor. Lo que los van a escuchar, Señor, que sea edificación para su vida. Aún aquel, Señor, que escucha aquel mensaje, Señor, solamente por curiosidad, Señor, o por querer saber qué predicamos aquí, Señor. Habla, Señor, a través de tu palabra la vida de ellos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, dice el apóstol Pablo, cuidado. ¿El bebé? No, la señal sí la perdió. Oh, la perdió la señal. Pero está aquí el bebé. Estamos aquí. Bueno, muy bien. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo les comunica que a través de la fe que ellos han creído, ellos no solamente han creído en Él, sino que también van a padecer a causa de Cristo. El evangelio del primer siglo, la vida de la gente cristiana, creyente en el Señor del primer siglo, no se compara nada con el estilo de vida que nosotros llevamos acá en Norteamérica. No se compara. Porque nosotros hoy en día tenemos libertad de culto, libertad de religión, la Constitución nos ampara, y mientras estemos en un lugar público, ¿verdad? Que no estemos conspirando, ni hablando, ni haciendo cosas incorrectas, la gente se puede reunir libremente y hablar y de lo que quiera. Nosotros tenemos esa libertad acá. Pero en el tiempo del primer siglo del apóstol Pablo no era así. Había persecución. ¿Quiénes eran los que perseguían primeramente a los judeocristianos, a la gente que se había convertido al cristianismo? Para empezar, eran los líderes religiosos que se oponían. Y después los gobernantes. Les explicaba la semana pasada que había solamente un Señor, el Kurios, que quiere decir Señor,
es aquella persona que está por encima de todos, que se considera como un Dios. Y ese es el César, ese es el emperador, ese es el gobernante. No puede haber otro señor. Si yo vengo y digo que hay otro señor, yo estoy en problemas porque yo tengo que ir delante del magistrado a explicar, a exponer por qué yo estoy diciendo que hay otro señor. No era fácil en aquel tiempo. Bien la advertencia que Jesús dijo a sus discípulos: ustedes van a ser entregados en las cárceles y azotados y maltratados. Más bienaventurados sean, dijo Mateo 5. Porque cuando ustedes padecen por causa de mi nombre, hay gran galardón en el cielo por ustedes. Esteban, el primer mártir, según Hechos 7, cuando él es enjuiciado, cuando él es apedreado, cuando él es muerto por causa de que él está enseñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como se conocía en aquel tiempo, es el Antiguo Testamento. Acuérdense, no hay Nuevo Testamento. Es el Antiguo Testamento. ¿Qué enseñaba él? Él decía: ustedes mataron al Mesías. Ustedes lo apedraron, ustedes lo mataron. Y está escrito, y le empieza a contar toda la historia. Ellos sabían la historia. No como hoy en día, que muchas veces la gente no conoce la historia. Por eso estamos estudiando Génesis, porque necesitamos saber la historia. Necesitamos conocer Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Cuál es el punto de estudiar? Bueno, el que estudia, como bien dice el libro de Filipenses en su capítulo 1, el apóstol Pablo dice: yo quiero que ustedes crezcan en gracia y en conocimiento. El que estudia tiene conocimiento. Y el que tiene conocimiento puede enseñar a otro. Y el que tiene conocimiento es libre. Usted y yo somos libres. ¿De qué somos libres? Somos libres del sistema religioso que hay allá afuera. Porque el sistema religioso enseña, esto es lo que enseña, que si no hay multitudes, no está Dios. Si no hay mucha gente, no está Dios. El sistema religioso enseña que es otra cosa. Si no hay un gran grupo musical con grandes bocinas y grandes aparatos, no está Dios. ¿Qué más enseña el sistema religioso? Si tú no diezmas, si tú no ofrendas, estás maldito. No tienes bendición, no puedes venir aquí. Eso enseña el sistema religioso. Nosotros, por otro lado, tenemos la libertad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la libertad de vivir una vida sin opresión. ¿Qué es lo que predicamos acá? Vivamos una vida en santidad delante de Dios. ¿Acaso realmente es algo que la palabra del Señor no nos enseña? En todo tiempo nos está enseñando la palabra de Dios, que nuestra vida debe ser santa para Dios. Lo demás, hermano, eso es extra, eso no tiene que hacerse. Lo primordial es vivir una vida en santidad delante de Dios. Y eso es lo que no enseñan en el grupo religiosos. Bueno, en el tiempo del primer siglo no era fácil decir: yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo creo en el Mesías. No era fácil decir. Ellos decían: estamos esperando al que va a venir, porque Él va a regresar. Entonces el gobierno de aquel tiempo no entiende eso. Y la mentalidad de ellos, al escuchar que va a venir otro Señor, eso es motivo de muerte. Porque eso es traición al gobierno. Eso es traición, eso es levantar una revolución en contra de lo que se está, en contra del gobierno que ya está. Roma era uno de aquellos gobiernos muy, pero muy estrictos. Porque si bien ustedes saben, los gobiernos se han hecho a base de guerras. Desde el comienzo ha sido así. El más fuerte siempre es el que vence. El más grande siempre es el que vence. Y una vez que ese gobierno vence, pone dentro de esas ciudades o colonias o como se le quiera llamar, pone a su gente que empieza a trabajar para ellos. Fíjense la situación en la que estamos hoy en día. Hoy en día, en 2024. Hay potencias mundiales que quieren gobernar a todo el mundo. Y están llegando ahí. Porque Estados Unidos, con
con su poder y su nombre y todo lo que ha tenido, se está debilitando cada día más. Se ha debilitado tanto que ha permitido que los propios enemigos estén aquí. Y fíjese, esa gente, los enemigos de Estados Unidos, son muy perspicaz, son muy perseveran. Imagínense, ellos tienen a sus hijos acá estudiando y entrenándose acá, y ellos esperan el tiempo. O sea, ¿qué nos da a entender eso? Que el poder de Estados Unidos, que el gobierno se está debilitando. O sea, va a llegar un tiempo en el que va a haber alguien más poderoso que venga. Y yo digo, el día que le quiten el valor al dólar, este país se acaba. Porque nosotros, ¿qué producimos nosotros? ¿Qué exportamos nosotros? Si casi todo es importado. Casi todo. Lo único creo que en cuestiones de alimentos sería el maíz, y ese tipo de maíz no es un maíz comestible también, es maíz para animales. Realmente casi todo viene de afuera, mucha comida principalmente viene de afuera. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el punto? Que alguien quiere controlar. Así ha sido desde el comienzo, hermanos. Y cuando esta gente escuchaba que iba a venir un señor, que iba a venir un rey, entonces decían, ven, explícame cuál es tu situación, cómo es que viene un rey, a quién tú estás esperando, explícame. Entonces dice el apóstol Pablo, ustedes van a ser motivos de persecución también, porque dice, fíjese, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, o sea, no se le ha dado únicamente a ustedes solo que crean, sino que también van a padecer por él. Y la gente estaba tan dispuesta, como dijo Pedro al maestro, Señor, yo no te voy a negar, aún hasta la muerte yo voy contigo, dijo él. Pues esa mentalidad tenían los cristianos del primer siglo. Aunque me toque a mí la muerte, yo voy contento, yo voy gozoso. ¿Qué habían recibido aquella gente que estaban dispuestos a morir por la causa? Habían recibido la palabra de Dios. Habían recibido, acuérdense, que la palabra antes solamente era a los judíos. Bien, pero ahora ya no solamente judíos entran, sino entran también los demás que quieran venir. Ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12, también lo han recibido ellos. En el primer siglo, acuérdense, hay lo que se conoce como castas sociales. Y la casta define quién es patricio, quién es liberto, quién pertenece, quién es esclavo. Y mucha gente, por eso es que la iglesia del primer siglo estaba compuesta mayormente de gente pobre, de gente huérfana, de gente esclava, porque le decían, ven a este reino y en este reino tú vas a tener un estatus, o sea, tú vas a ser igual que todos los demás. Aquí no hay esclavo, ni hay libre, no hay bárbaro, no hay escita, no hay judío, no hay griego. Imagínense escuchar eso en el primer siglo. Es como si dijera a Estados Unidos, todo el que venga acá lo vamos a tratar como que fuera ciudadano de esta nación. Imagínense. Wow, todo el mundo quisiera estar aquí. Pues de por sí queremos estar aquí, ¿verdad? Pero si se abriera esa libertad para que todo el mundo sea ciudadano. En aquel tiempo decía, tú vas a venir a ser parte de este grupo, de este reino. Entonces la gente decía, yo muero por ese Señor. Yo estoy dispuesto a morir por ese Cristo que ustedes predican. Y el apóstol Pablo les dice, les enseña, ustedes van a recibir, también van a padecer por la causa del evangelio. Dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora es que hay en mí. O sea, lo que yo estoy padeciendo, ustedes también lo van a padecer. Y el gozo, hermano, de esta iglesia de Filipenses, esta es como una iglesia motivadora que debe de motivar al creyente cuando lee esta carta. Porque aunque es una carta muy pequeña, contiene grandes promesas y grandes regalos de parte de Dios. Porque ellos son un motivo de que nosotros podamos leer y que nos edifique
y que nos anime, que nos motiva a seguir adelante. Entonces el capítulo 2 dice, acuérdense, es una misma carta, no hay capítulos, no hay versos. Sigue leyendo de corrido. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si hay algo de eso, dice el apóstol Pablo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese es el mandamiento para la iglesia. Siendo todos en un mismo sentir, unánimes. El Señor Jesús dice en el libro de Juan, Juan 17 dice, Señor, yo te ruego a ti, Padre, dice, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Este es el mandamiento. Y es el mandamiento que debe de haber en cada grupo religioso, que grupo religioso se dice no porque sea una religión, sino legalmente así se conoce una organización religiosa, una organización cristiana. En cada organización cristiana deben de ser uno. ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué dividen? ¿Por qué se divide la gente en grupos? ¿Por qué no uno? Porque hemos dejado que la palabra de Dios se salga y entonces entra en control, toma control lo que nosotros queremos, lo que yo quiero, lo que a mí me parece correcto. A mí me parece correcto que sea de esta manera, pues se hace de esta manera. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No sé, pero yo quiero que sea así, de esta manera. Entonces dividimos. ¿Usted cree, hermano, que, una pregunta sensata, ¿usted cree que la iglesia de Cristo en el primer siglo, que es de lo que tenemos registro, y es de lo que podemos aprender, ¿usted cree que la iglesia estaba dividida en caballeros, damas, jóvenes, niños? ¿Usted cree que estaba dividido así? No. No había grandes edificios, ni grandes auditorios, ni había cuartos de nursería como hay hoy en día para los bebés. No. Alguien lloraba aquí dentro, como cuando llora el niño. Si algún bebé lloraba dentro de aquí. O sea, tenemos que ver cómo era la iglesia del primer siglo para entender. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, no podemos leer estas cartas y pensarlo en nuestro diario, en nuestro tiempo. Porque tiene otro contexto, tiene otra situación, tiene otro estilo de vida. ¿Cómo vivían ellos? Unánimes. Unánimes, ¿qué quiere decir? Que todos tenían el mismo sentir. El apóstol Pablo dice, si hay alguna consolación, completa mi gozo, siente lo mismo, teniendo el mismo amor. Así como ustedes están en oración y padeciendo conmigo, así quiero que ustedes estén, dice el apóstol Pablo. Como dijo Jesús, yo quiero que ellos sean uno. No dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco pensamientos. Un solo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Nosotros amamos a Dios, nosotros amamos a mi prójimo como a mí mismo, y nosotros caminamos en unidad. No hay separación, no hay alguien que piense diferente. ¿Por qué? Porque todos deben pensar lo que la palabra de Dios dice. Si alguien tiene una duda, se le aclara la duda. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Cuál podría ser la duda? A ver, ¿cuál es la duda que resurge mucho hoy en día? Y bien formada, y tiene razón. Yo en muchas ocasiones yo pregunto, ¿qué se hace con el dinero de la iglesia? Es válida, es una pregunta válida. Ok, si no estuvieran escondiendo el dinero, ni siquiera hubiera razón para preguntar. Pero como se esconde, entonces yo pregunto, ¿qué se hace con cuánto dinero tenemos en caja? Porque yo contribuyo ahí y a mí no se me puede dar respuesta. Entonces algo que no está bien. Ahí hay dos pensamientos. ¿Por qué el hermano actúa de esta manera? ¿Por qué el hermano tiene privilegios encima de los demás hermanos? Es una pregunta válida. Si no se estuviera haciendo distinción de personas, ni siquiera existiría la pregunta.
Ahí hay dos pensamientos. ¿Por qué la gente siempre se mete en problemas? ¿Sabe por qué? Por no entender la palabra de Dios. No debe haber dos pensamientos. ¿Qué importa si yo un día no pude traer una camisa de color roja y pues traje una camisa blanca? ¿Por qué tenía que ser la ropa un asunto de discusión? ¿Por qué? No debería. Pero a causa de que hemos sacado la palabra de Dios de la ecuación, lo hemos sacado, entonces se hace lo que yo digo. ¿Y qué soy yo para decir, para dictaminar lo que se va a hacer en el cuerpo de Cristo? Yo puedo predicar, yo puedo enseñar, pero cuando sentamos a la mesa, hermano, nosotros somos iguales todos. Todos, incluso si alguien tiene una pregunta, puede preguntar libremente y yo tengo el deber y el derecho de contestar. No tengo por qué molestarme ni pensar que es por contienda. Y si fuese por contienda, el apóstol Pedro dice, ustedes deben estar preparados para dar razón a aquel que le pregunte, para dar una explicación a aquel que le pregunte. No hay ningún problema. Creemos que hay un problema cuando nos salimos de la palabra de Dios y ya no estamos en un solo pensamiento. Y la palabra del apóstol Pablo dice, no del apóstol Pablo, sí, la carta del apóstol Pablo dice aquí, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El mandamiento es, estén unidos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estas son las indicaciones del apóstol Pablo a la iglesia. No hagan nada ustedes por contender. Yo no quiero hacer esto o aquello por contender. ¿Qué es contender? Por pelearme, por iniciar una discusión. Nada hagáis. Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los cristianos, a los creyentes. Nada se debe hacer por contender. Ahora, eso no significa que si está haciendo algo malo, usted se quede callado y no diga nada. Porque eso se llama injusticia también. Y el reino de Dios es justicia. Es amor, es paz, es bondad. Pero ¿cómo contribuimos nosotros a que esos factores se lleven a cabo? Haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios que está plasmada en su palabra, no existe nada de esos problemas. No debe de existir. No estamos en el tiempo de Abraham, cuando él tuvo que separarse con su sobrino Lot por causa de problemas. No estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo del reino de Cristo. Y el reino de Cristo debe estar dentro de cada uno de nosotros. Mira, esto es lo que pasa. Usualmente la gente contiende con otra persona no porque los dos están estudiando la palabra de Dios, sino que o los dos no la están estudiando, o uno la está estudiando y el otro no. No hablan el mismo lenguaje. Mi hija me preguntaba hace unos meses atrás que ¿por qué si ambas personas están estudiando la palabra de Dios, uno enseña una cosa diferente que la otra? Y la respuesta es, si es un asunto de doctrina, si es un punto esencial, la respuesta es porque uno de ellos no está estudiando correctamente la palabra de Dios. Ese es el meollo del asunto, esa es la razón. Hay cosas, hermano, que no son doctrinales. Hay cosas, por ejemplo, el color de la vestimenta, a ver, de la ropa. Eso no es doctrinal. ¿Se toca una guitarra o se toca un piano? Eso no es doctrinal. Hay muchas cosas, cosillas que no son doctrinales, que no importa. No importa. ¿Usted trae algo para compartir o no trae algo para compartir? Eso no es doctrinal. Eso es lo que nace en su corazón. En esas cosas podemos diferir. No hay problema. Ahora, si nuestra diferencia es en cuestiones de cuál va a ser nuestra manera de adorar a Dios, eso sí es importante. Eso sí es importante. ¿Qué les parecería a ustedes si cuando adoramos a Dios nuestros hijos estén corriendo y brincando de aquí para allá y mirando videos de Cocomelon y haciendo cosas en el teléfono? Eso es muy importante y eso es serio. Porque estamos adorando a Dios. Eso es importante.
Pero usualmente cuando hay más de una opinión, es porque alguien no está leyendo y no está estudiando la palabra de Dios. Y la indicación del apóstol Pablo dice que no hagamos nada por contienda. Si hay algo que se está haciendo mal, hay que arreglarlo. O por vanagloria, dice. Hay gente que hace cosas por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Que el pastor hable bien de mí. Que yo exalte a alguien por encima del otro. Hay gente que hace eso porque le gusta que le den, como dicen, pleitesía, que le den gloria, que le den honor. Es cierto, hay que reconocer cuando alguien trabaja, cuando alguien hace algo bien. Pero nuestro reconocimiento debe ser igual para todos. No puedo yo premiar a alguien porque hizo una buena obra, una acción, y al otro le digo gracias nada más, y haciendo también una buena obra, una buena acción. O los dos reciben premio o los dos reciben palabras de agradecimiento. Así debe de ser. Nadie, ese es el principio, nadie es más grande que el otro. Nadie. El Señor dijo, si yo que soy su maestro, y fíjese, un maestro en el tiempo de Jesús, un rabí, era alguien grande. La gente no entiende ese término hoy en día. Pero un rabí no solamente era porque me voy a leer el libro de Isaías y ya soy rabí. No era eso. Un rabí literalmente tenía que estudiar y tenía que vivir realmente lo que enseñaba, lo que predicaba. Por eso ellos se admiraban de su doctrina, dice, porque enseñaban como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Imagínense, el grado de Jesús era superior a aquellas personas. Y el maestro dijo, si yo que soy su maestro y su Señor, le he lavado los pies a ustedes, ¿qué nos enseña eso? La humildad. La humildad. Nos enseña que todos somos iguales. Nos enseña que no hay nadie más grande que el otro. Si le vamos a abrir la puerta a uno, pues le abramos la puerta a todos. Si vamos a invitar a comer a uno, pues vale más que llevemos a comer también a los demás. Hay gente que hace cosas por vanagloria, dice. Nada hagáis por vanagloria. Nada. No lo haga porque no va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, yo digo, cuando usted le da dinero a alguien, usted está demostrando ante la gente que esa persona es mayor que usted. Y le está enseñando a otro que lo debe de hacer también. Y eso es incorrecto. No podemos hacer cosas por vanagloria. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. O por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El mundo sería muy diferente si nosotros estimáramos a los demás como que fueran nuestros superiores en cuestiones de respeto, en cuestiones de igualdad. Yo te voy a estimar, tú eres mi hermano, yo te voy a estimar como que tú fueras superior a mí, pero tú vas a hacer lo mismo conmigo. Eso es igualdad. Cuando usted lo redondea, eso es igualdad. No hay Señor, no hay nadie, porque todos somos iguales. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, los hermanos hacían esto. Tú tienes necesidad y yo tengo cómo suplir. Yo vengo y suplo tu necesidad. Y por mi necesidad no me voy a preocupar, porque el día que tenga necesidad alguien va a venir y lo va a suplir por mí. Así funcionaba la iglesia primitiva. Así funcionaba. No había, yo tengo más y tú no tienes, pero a ver cómo le haces. No, dice el apóstol Santiago, dice, si alguien ve a su hermano tener necesidad y le dice, como diríamos nosotros, Dios te bendiga, que te vaya bien. Porque dice, idos en paz, pero no le dan nada para proveer su necesidad. ¿Qué están haciendo? Dice. Ya ve, la necesidad de uno se convierte en carga para el otro y ambos se ayudan. Esta enseñanza es la misma del apóstol Santiago. Ellos estaban unánimes en cuanto a la enseñanza. No estaban enseñando una cosa diferente a la otra. ¿Por qué? Porque ese era el mandamiento que recibieron. Ese era el mandamiento que recibieron del maestro. Eso era lo que ellos estaban viviendo y lo que enseñaban. El mensaje es el mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. En la palabra del Señor hay una historia en el libro de los Jueces, cuando habla acerca de los benjamitas. Más o menos lo parafraseé la vez pasada cuando hablamos de la tribu de Benjamín, que dice: Benjamín es un lobo arrebatador. En la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Pues la historia va a que hubo un hombre, un levita, ¿verdad?, de la tribu de Efraín, que bajó y llegó a la tribu de Benjamín. Y lo miró un anciano en la plaza y le dijo: tu necesidad toda quede a mi cargo. Le dijo: yo me voy a hacer cargo de ti. Y este hombre alberga en su hogar a este levita. Y entonces los de la tribu de Benjamín llegan y hacen despojo y hacen una masacre. ¿Se acuerdan que le hablamos de eso cuando hablamos de Benjamín? Que era una de las tribus que había creado muchos problemas, que era muy conflictiva, que hizo una de esta situación tan sangrienta, muy malo lo que hicieron. Entonces este hombre dijo: tú tienes necesidad, tu necesidad toda quede a mi cargo, dijo este hombre. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Tú tienes necesidad, yo me voy a preocupar por tu necesidad, y por mí no me preocupo, porque alguien más lo va a hacer. Eso enseña humildad y eso enseña unidad. Eso enseña que si yo tengo, yo te suplo para ti. Y si un día me hace falta a mí, yo no me preocupo porque alguien más lo va a suplir para mí. Ese era el mandamiento, esa era la manera de cómo vivían. Porque hemos llegado hasta aquí al grado de que yo tengo y yo no comparto con nadie. ¿Por qué hemos creado ese egoísmo entre nosotros? Porque así nos han enseñado. Porque nos han enseñado la manera correcta. La manera correcta es: tú tienes necesidad, yo suplo tu necesidad. Y cuando yo tenga, tú vas a suplir o alguien más va a suplir mi necesidad. Y no me voy a tener que preocupar. Ese era el mandamiento del primer siglo, de la iglesia del primer siglo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí viene el canto que se cantaba en el primer siglo acerca de Jesús el Mesías, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay un pasaje, hay una historia o un misterio. Bueno, creo que hay dos que yo puedo mencionar en la palabra de Dios, en los cuales se dice el acto, pero no se enseña dónde se dijo. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: el que me envió a predicar me dijo: sobre quien veas que el Espíritu desciende, Él es el Cordero de Dios. Tenemos esa escritura, lo tenemos registrada. Pero no tenemos el momento en el que aquel viene y le dice esas indicaciones. No lo tenemos. Ahora, de Jesús se dice en el libro de Isaías: saldrá del tronco de Isaí, de la simiente de Isaí, saldrá una vara, un vástago, dice. Saldrá. Y luego dice: será depositado en él espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, lo que se conoce como los 7 espíritus, será depositado en él. Pero la palabra del Señor no nos dice dónde fueron depositados esos en Jesús. No nos dice. Pero nos dice que van a ser depositados en él. Ahora, el apóstol Pablo dice acá que haya en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo. ¿Cuál es el sentir? El sentir de que él, siendo rey, siendo dueño,
Dice que se despojó. Lo que se conoce en griego como la kenosis. Y eso quiere decir vaciarse. Como a ese proceso se conoce como la kenosis, como esta botella tiene agua. Bueno, pues el proceso de la kenosis lo que quiere decir es vaciarse. ¿Cómo se diría? Quitar todo el contenido que hay aquí y quedar vacío. Ese es lo que la palabra griega significa. Y dice, este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Está lleno, entonces se vacía completamente. Ese es el proceso. Eso es lo que el apóstol Pablo se refiere acá. Dice que en ustedes haya este mismo sentir. O sea, si tú eres alguien que puede, alguien que tiene, que te vacíes, que te despojes de lo que tienes. Y seas como Cristo Jesús fue, humilde y obediente. Este es el mandamiento del apóstol Pablo. Que haya ustedes ese sentir, porque dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué es igual a Dios Cristo Jesús? ¿Por qué es igual a Dios? Porque Él dijo, yo recibí mandamiento de mi Padre. Mi Padre me dio el mandamiento. Y yo, mi enseñanza, dice Él, mi doctrina, dice, no es mía, sino es de mi Padre. Yo vengo en nombre de mi Padre. Y eso es un concepto que nosotros tampoco entendemos mucho. No lo entendemos mucho. Hace muchos años atrás, cuando la palabra de los ancianos, de la gente respetada valía, ¿se acuerda que, no sé si usted, hermano Carlos, se acuerda que antes decían, te vendo esto? Y entonces iban con él, hacían un trato y le daban así, shake hands. Y ya, se hizo el trato. Se apalabró, se amarró, como usted quiera. Eso no lo deshace nadie. Palabra de hombre. Palabra de hombre. Cuando el hombre decía, mira, yo quiero casarme con tu hijo, yo quiero que nuestros hijos se casen. Y como decían, se amarraba el trato. No había necesidad de un juez. No había necesidad de un documento, de una firma. No, eso vino después a causa de que de la falta de hombría, ¿verdad?, en cuanto a las personas. Eso vino después. Pero anteriormente decían, se va a hacer así, y se daban la mano y se cerró el trato. Eso era el negocio anteriormente. Es más, cuando decían, mi papá me envió, vengo de parte de mi papá. Cuando nosotros íbamos y decíamos, dice mi papá que le mande esto o que le dé esto. Cuando íbamos a la tienda, incluso a pedir fiado, decíamos, dice mi mamá que le mande una salsa casera o una botella de agua o no sé lo que sea. Y decía la señora, ah, bien. Y conocían a la mamá o al papá y ¿sabe qué hacía? Lo ponía en una libreta. Y cuando llegaba el día de pago, o la semana o la quincena, como pagaban, lo primero que hacían era que se iba a pagar la deuda. Así se funcionaba. Cuando decían, mi papá me mandó, eso significaba que el nombre de aquella persona tenía valor y tenía peso. Y a este niño o a este joven o quien fuese que estaba pidiendo el nombre de aquel, se le daba toda autoridad. Se tomaba esa palabra como que fuese enviada del mismo Padre, como que el mismo Padre estuviera presente. Incluso en la parábola de los labradores malvados, según nos cuenta Jesús, dice, un hombre plantó una viña y la arrendó a unos obreros. Entonces envió a pedir cuentas de la viña, envió a sus obreros y dice, a unos golpearon, a otros lo despojaron de sus pertenencias,
y los enviaron con las manos vacías. Entonces dijo el rey, voy a enviar a mi hijo. Quizás tengan respeto porque mi nombre está en él, es mi hijo, lo voy a enviar. Y cuando lo vieron, dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con la viña. ¿Por qué el rey esperaba que al enviar a su hijo tuviera más respeto y hiciera más caso? Porque el nombre del padre estaba en el hijo. El hijo representaba todo lo que representaba el padre. Esa es la idea que se tiene cuando el apóstol Pablo está diciendo, él viene en nombre del Padre. A él se le ha dado. Según el libro de Daniel, en el capítulo 7, si no estoy mal, bueno, vamos a leerlo para entrar en contexto. ¿Cuál? Daniel. A ver. Dice la palabra del Señor. Creo que estoy mal, no es el capítulo 7. Yo lo busco en lo que seguimos. ¿7 qué? Deje ver. Ok, capítulo 7, verso 13. Amén. Amén. Dice la palabra, léalo por favor hermano, el 13 y el 14. Ok, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Esta visión, por eso cuando Jesús viene dice el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre se le conoce a aquel que va a recibir todo dominio, toda gloria y todo el reino. Amén. Ese Hijo del Hombre es Jesús. Este Hijo de Hombre es Jesús. Amén. Por eso a Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre. ¿Qué se le dio al Hijo del Hombre? Se le ha dado, hermano, se le ha dado dominio, se le ha dado gloria y reino, hermano. Y este reino sobrepasa todos los reinos. Amén. Porque es un reino que no será destruido. Este es el reino de Dios. Amén. ¿A quién se le ha dado este reino de Dios? Al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El Mesías, el Salvador, Christos en griego, el Mesías, el ungido. Ese es Jesús. Y el apóstol Pablo dice que su sentir sea como el sentir de Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya se le dio el dominio, ya se le dio el poder, ya se le dio la autoridad, se le dio todo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Usted y yo lo sabemos. No se aferró, como dice el apóstol Pablo, a todo lo que se le ha dado, a todo lo que tiene. Porque lo que tiene no son riquezas materiales, no son millones de dólares, para ponerlo en contexto de nuestro tiempo. No son cosas que el dinero puede comprar. Se le ha dado un reino que va a ser eterno, que no va a tener fin. Y el rey, el maestro, no se aferra a eso. No dice, yo no voy a morir. No. Sino que dice, se vacía, se despoja, como le enseñé el ejemplo de la botella, se vacía de todo lo que tiene y se hace un siervo. Amén. El más humilde, el más bajo, al que pisotearon, al que escupieron, al que desnudaron y lo plantaron ahí, lo clavaron en la cruz
¿Por qué en la cruz? ¿No había otras formas de morir? Oh, los romanos tenían muchas maneras. Muchas maneras de matar a la gente. Los atravesaban con lanzas, los empalaban, como se dice, los ponían en palos. Había muchas maneras de ellos matar a una persona. Incluso hay una manera que el apóstol Pablo lo identifica como cargando un muerto. ¿Qué significa eso? Que al preso lo amarraban, lo encadenaban a una persona que ya estaba muerta. Y la pudredumbre y la putrefacción de esa persona, todo esas bacterias o todo lo que puede tener una persona muerta, iba infectando a la persona viva. Y lo iba matando lentamente. Y una muerte horrible. Esa era una de las muertes que ellos mataban. ¿Por qué una cruz? Porque en la cruz, los romanos decían, para que todo el mundo vea lo que le pasa al que quiere hacerse rey. Para que todo el mundo vea lo que le pasa al que se quiere sublevar en contra del César. Y ponían la escritura que todos lo leyeran. ¿Qué se hablaba en aquel tiempo? Hebreo, arameo y griego. O latín, perdón. Ahí está la escritura. Para que lo vean. Para que todos vean y entiendan lo que pasa. Y no lo ponían como los cuadros que tenemos hoy en día que la gente ha pintado. Le ponen, ¿verdad? Un medio lienzo para cubrir una parte. No. Lo ponían desnudo. Para que la gente se burlara de él. Para que ¿qué más vergüenza puede sentir una persona? Ya no hay más. Lo han pisoteado, lo han escupido, lo han desnudado, lo han latigado. Todo. Y lo dejan colgado allí. Fíjese, si quisiéramos entender eso, no podríamos nosotros. Porque no conocemos lo que es un rey sublime, alto y sublime, como lo vio Isaías en Isaías 6. Nosotros no podemos entender, no conocemos ni lo que es un rey. Solo lo vemos en las películas. Pero no lo podemos entender, no podemos entender cómo es que ese rey tan glorioso, al que se le ha dado todo reino, todo dominio, él dijo, yo me voy a hacer como un siervo. Y yo voy a descender hasta lo más bajo y voy a ir para que hagan todo eso conmigo. Y el apóstol Pablo dice, que ustedes sean así como él. El cual dice, vamos otra vez ahí, Filipenses nuevamente. El cual dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo último, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esa es la exaltación de Cristo Jesús. Que en su nombre, para que se doble toda rodilla. Por eso cuando leemos Génesis, cuando vemos a José, estamos viendo a un tipo de Cristo Jesús. Porque así como sus hermanos que no lo querían, sus hermanos que lo metieron en un pozo, que lo vendieron, que se burlaron de él, un día vienen y se postran delante de él y dicen, henos aquí por siervos tuyos. Así con el Señor Cristo Jesús, con nuestro Mesías. Dice, todo aquel se va a doblar toda rodilla delante de él, de los que están en los cielos y en la tierra. Por eso cuando el apóstol Juan ve a aquel cordero, dice como inmolado, que está delante del trono, porque es, hermano, es el único que puede estar delante del trono. Es el único que puede estar delante del trono. Aquel cordero que fue inmolado, que fue muerto, que fue golpeado, aquel mismo, es el mismo Mesías. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oh, tú no podías decir que Jesucristo era el Señor en aquel tiempo.
tú no lo podías. Pero el apóstol Pablo dice, delante de él toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. No hay otro Señor. No hay otro Señor. Para gloria de Dios Padre, cuando nosotros declaramos y decimos que Jesucristo es el Señor, estamos dando gloria a Dios Padre. Dios el Padre se regocija cuando decimos que Jesucristo es el Señor. La palabra del Señor, voy a tomar 5 minutos más y voy a tomar mi nota. Dice, ¿mande? La tablet de papel volvió. Esa otra es muy lenta. Es que es muy vieja esa. Gálatas 3:13. Voy a explicar esto rapidito. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Sí? Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Cuando leemos este pasaje, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué entendemos cuando leemos ese pasaje nosotros? Lo que yo he escuchado de mucha gente dice, la ley era una maldición y Cristo nos ha librado de esa maldición. Eso es lo que yo he escuchado. Lo he escuchado muchas veces, incluso es uno de los pasajes que la gente utiliza para decir que la ley era maldición. Pero, como les he enseñado aquí, no se debe leer un pasaje aislado de su contexto. ¿Qué es lo demás que dice? Bueno, les voy a explicar. Como él fue colgado en un madero, maldito el que es colgado en un madero, acá dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Verso 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si usted y yo tenemos fe, somos parte de esa bendición que Dios le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 15. En ti serán benditas todas las bendiciones. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Entonces, los de la fe, que somos nosotros, son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escuchen. Todos los que... Aquí está haciendo una diferencia el apóstol Pablo. Los creyentes por fe y los creyentes que dependen de la ley. Escuchen. Son dos cosas diferentes. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Quiere decir que si las obras que la gente hacía en aquel tiempo, si las contaban para salvación, para justificación, no servían. Dice el apóstol Pablo. No servían, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición? No la ley. La maldición es lo que dictamina, el veredicto que te da la ley. ¿Cuál es el veredicto que te da la ley? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Quiere decir que si yo no puedo cumplir la ley, yo soy un maldito. Y nadie lo podía cumplir. Pues Cristo nos ha librado de esa maldición, porque Cristo permaneció en la ley. Cristo cumplió la ley. Cumple la ley. Ahora,
¿cuál es la maldición? No la ley. La maldición es el no cumplir la ley. Si no cumples la ley, eres un maldito. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra del Señor. Y lo dice en el libro de Deuteronomios 27, 26. Vamos a leer ahí rapidito. Deuteronomio. Acá está 27, 26. Después de dar las maldiciones en el monte Ebal, también está la bendición y está la maldición. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las tribus, hablamos que unas tribus estuvieron en un lado de las bendiciones y otras en las maldiciones? Pues las maldiciones en el monte Ebal, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, maldito el que se acostare con su hermana, maldito el que se acostare con su suegra, maldito el que redujera el límite de su prójimo. Esas son las maldiciones. Entonces el 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Cuál es la maldición? Si tú no permaneces en los mandamientos de la ley, tú eres un maldito. No está diciendo que la ley es maldita. No está diciendo que la ley, está diciendo si tú no permaneces. A ver, ¿quién permanecía en todas las obras de la ley? Nadie. No se podía. No se podía permanecer. No se podía hacer cumplirlas. Bueno, Cristo viene y Él toma nuestro lugar porque tomó nuestro lugar. Ahora esa maldición ya no aplica para usted ni para mí. Nos libró lo que la ley, el veredicto de la ley. El veredicto de la ley decía: si tú no permaneces en la ley, si tú no permaneces en las obras de la ley, tú eres un maldito. Pues Cristo dice, nos ha librado de esa maldición. No que la ley es maldita, no se lleve a casa ese pensamiento. Porque en la ley de Jehová medita de día y de noche. Salmos 1. No puede haber una contradicción. No puede decir el Salmos 1, bienaventurado el que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y luego decir Gálatas, la ley es una maldición. No, es una contrariedad. Lo que pasa es que no leemos correctamente. Y eso es un error, no leer correctamente. Porque si no leemos correctamente, vamos a confundirnos. Y vamos a pensar, entonces la ley es una maldición. Y eso es lo que mucha gente dice. No. Lo que es maldición es no permanecer en la ley para hacerlas. Eso es la maldición. Y Cristo dice, nos ha librado de esa maldición. No, ya no somos malditos. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Dice la palabra del Señor para terminar. El verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y vamos a cerrar allí esta tarde. La semana que viene seguimos con ese libro, si el Señor permite. Vamos a seguir el libro de Filipenses. Para terminar, le damos gracias a Dios por su palabra. Esperamos que hayamos aprendido hoy. Ayúdeme a orar, ¿verdad? Por Natalie, que ya se mira un poquito más. Ya está smiling y todo. Ojalá y la palabra de Dios, ¿verdad?, sea medicina para sus huesos, ¿verdad? Refrigerio para su espíritu, y que también se anime, ¿verdad?, en este día. Seguimos orando por las diferentes necesidades y seguimos orando por nuestra familia y por los gobernantes, hermanos. Acuérdense de orar siempre por aquella necesidad. Nuestros hermanos en Chiapas que están pasando por esa situación conflictiva de mucha violencia, oremos también por ellos. Por la familia de James, por la familia del hermano Salvador, por la familia de Marvin, y por la gente que está en cualquier parte del mundo teniendo necesidad y que está buscando una oración. Oremos por ellos. Hermano Carlos, por favor, le voy a pedir que nos guíe en esta oración. Y yo oro aquí con mis niñas. Padre, esta mañana te damos gracias por esta palabra recibida, Señor.
Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, que esta palabra llegue a las personas que tienen que llegar, Señor. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones que recibimos por nuestros niños, Señor. Sánalos y cuídalos siempre, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que estuvieron conectadas. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Bendice a cada uno de sus familias. Todas las peticiones, Señor, bendícelos, Padre, si es tu voluntad, Padre. Te damos gracias por la familia, Señor. Te damos gracias por nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros padres. Gracias, Padre, te damos por nuestras esposas, Señor. Te damos gracias por la vida, Padre. Te damos gracias por nuestros trabajos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En todo lo que nosotros hacemos, tú estás, Señor. Te damos gracias siempre, Padre. Guíanos, protégenos, Padre. Danos las cosas que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria, Señor, porque tú estás ahí en medio de las dificultades, Padre. Tú siempre estás ahí para darnos la mano, Padre. Te damos gracias, Señor, toda la semana, Señor. Protégenos y cuídanos en todo lo que hagamos, Señor. Bendice a estos niños, Señor. Sánalos y cuídalos, Padre. Protégelos siempre, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a terminar la programación. ¡Hey, Nina, llegaste! Come on, Nina. 1, 2, sí. ¡Hum! 1, 2, sí, 3. Venga, así. Come on, Tita. You coming? Oh. I can cargar. Come on, keep going. She's coming. Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos orando unos por otros. Nos vemos en la siguiente transmisión, Señor, así lo permite. Amén. Somebody finish that video. Amén.